pregunta al político estadounidense Charlie King por un joven de 22 años de apellido Robinson. ¿Qué motiva a un joven matar a un político? Después que fue tomado preso, él dice, porque no podía soportar el odio de este político hacia la juventud. Y esto debe llamarnos a ciertas preguntas. ¿Qué es lo que hablaba Charlie King? ¿A qué grupo pertenecía? Y sobre todo, ¿qué religión profesaba? Charlie King predicaba contra el grupo conocido como LGBTQ+. Él predicaba contra todo tipo de homosexualidad. Era del grupo del presidente actual Donald Trump y es un evangélico de la iglesia Dream City o Ciudad de Sueños, una iglesia tradicional y fundamentalista como nosotros. Este joven, que en la actualidad está preso de 22 años, él estaba en un tratamiento médico para transformarse en mujer. Y fue atacado no solo por este joven, por una gran cantidad de jóvenes y de iglesias cristianas por predicar abiertamente contra la homosexualidad. El día de hoy hay 4 denominaciones cristianas muy grandes que no solo aprueban la homosexualidad, sino que aceptan que sus pastores sean homosexuales. Y se dice que son personas con odio, las cuales dicen que la homosexualidad es mala. Los jóvenes actuales, cristianos o no cristianos, ven el lesbianismo, la bisexualidad o la homosexualidad o cualquier tipo de estas cosas como algo normal, como otras elecciones en las ramas del amor. Si usted ve las últimas caricaturas de Disney, hay besos entre hombres y besos entre mujeres como algo normal. El día de hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estudiar el tema cuando se agrava el pecado hasta el extremo. Y los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 18 del 17 al 20. Génesis 18 del 17 al 20. La palabra de Dios dice así: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado hasta el extremo, Dios desciende a la tierra. Sabemos nosotros que es una teofanía, es una presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús desciende a la tierra con 2 ángeles, porque había un pecado que ya había agravado todo lo que existía en el mundo de la época. Sabemos que en aquellos días sacrificaban niños recién nacidos a Moloch. Sabemos que en aquellos días los cultos de fertilidad eran orgías sexuales, los cultos a Astarte, que era una diosa cananea. Pero había un pecado que era más grave que todos los antes mencionados, un pecado que hizo que Dios mismo descienda a la tierra para cerciorarse de tanta iniquidad. Imagínense lo grave de ese pecado. ¿Y en qué consistía ese pecado? Veamos Génesis 19 del 1 al 5. Génesis 19 del 1 al 5.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Dónde se da este pecado? A orillas del Mar Muerto, cuya existencia es testimonio del juicio de Dios. Un mar que no puede existir nada, consecuencia del pecado de aquella región. Y permítame aclararles algo. A estas ciudades se les llamaba las ciudades de la llanura, porque era una llanura muy grande y muy apta para la cría de ganado. Esta estaba en la parte este y sur de lo que ahora es Jordania y a orillas del Mar Muerto. Y dos ángeles fueron a Sodoma, la ciudad que vivía Lot, para hacer dos cosas. La primera, cerciorarse que el pecado había llegado hasta el extremo, y la segunda, salvar al sobrino del siervo de Dios, Abraham. Cuando usted es cristiano, cuando usted es fiel a Dios, Dios va a bendecir a sus hijos, va a bendecir a sus nietos, va a bendecir a sus sobrinos, como aquí lo está haciendo el Señor, que manda a dos ángeles a visitar a Lot. Y sí, Lot hizo quedar muy bien a su tío. Él porfió con los ángeles: no, como vas a dormir en la calle, anda a mi domicilio, les coció panes, sírvanse alimentos. Él se mostró generoso, hospedador. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál era el pecado de Sodoma? La homosexualidad. Todo el pueblo se levantó, desde el más pequeño hasta el más anciano, porque querían tener sexo con los ángeles. La imagen de estos seres celestiales debió haber sido imponente, debió haber sido muy notoria en toda la ciudad, para que haya despertado el interés malvado. Dice el texto sagrado: desde el más pequeño hasta el mayor. Pero ¿por qué se considera este pecado tan terrible? Peor que quemar a un niño recién nacido, o peor que el culto a Astarte, que eran orgías. Y esto lo aclara Dios mismo en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahora entendamos, el que dice que es abominación es Dios, y algo abominable es algo asqueroso, algo que hay que huir de eso, porque no es digno de ningún cristiano ni de ningún ser humano. Con mucha tristeza le digo, yo soy docente de jóvenes, y para ellos, a pesar de ser cristianos practicantes, y muchos de ellos con ministerio, ser bisexuales, lesbianas o homosexuales, lo consideran algo normal. No, mis queridos jóvenes, esto no es una alternativa de elección, esto es abominación a Dios. Es un pecado que llega hasta el extremo, quiere decir que sobrepasa a todos los demás, mis queridos hermanos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 1, del 22 al 27, y vea
lo que sucede en la actualidad. Romanos 1 del 22 al 27. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las consecuencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La gente dice no existe Dios. El día de hoy hay una serie de teorías, que el hombre desciende del mono, y que la vida llegó a la tierra por una bacteria, por un meteorito. Hay una serie de teorías para sacar a Dios del corazón de las personas. Se dice que vivimos en el año 2025 de la era común. Se quiere sacar a Jesús de las fechas, porque estamos en el año 2025, porque se calcula que hace 2025 años nació Jesús. Pero se dice ahora de la era común para que no aparezca Jesús. Aunque Jesús no haya nacido en diciembre, se ha sacado a Jesús de la Navidad. ¿Qué tiene que ver un pino con la tierra de Israel y con el nacimiento del Mesías de Israel? ¿Qué tiene que ver Papá Noel? ¿Qué tiene que ver los renos? ¿Qué tiene que ver la nieve? Porque se quiere sacar a Jesús. El ser humano quiere hacerse sabio y se ha transformado en necedad. Y desde la revolución industrial en adelante ha buscado todos los mecanismos para sacar a Dios de las fechas, de la cultura, de la celebración. Tanto así que se dejan guiar por un famoso escritor que escribió un libro, Dios ha muerto. Amados hermanos, ellos, queriendo ser sabios, han querido dejar a Dios a un lado. Y no solo me hablo de la élite científica, hablo también de la élite política, reyes, presidentes, de todos los continentes. Quieren dejar atrás a un lado a Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido como consecuencia de esto? Dios los entrega en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Sabe lo que es algo inmundo? Algo asqueroso, algo que debe provocar vómito, entregando pasiones vergonzosas que aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Ya debemos entender algo claro. Los órganos sexuales a la luz de la biología son para la reproducción. ¿Cómo pueden reproducirse dos mujeres? ¿O cómo pueden reproducirse dos hombres juntos? Por eso dice el texto sagrado, contra naturaleza, porque eso no es natural. No solo que es inmundo, no es natural y deshonra el cuerpo. Pero el día de hoy, cuando usted predica contra la homosexualidad, lo acusan de delito de odio. El señor Robinson, que está preso, dijo, no podía soportar tanto odio en su discurso porque él hablaba frontalmente contra este tipo de personas que definitivamente están extraviadas. Definitivamente están extraviadas y perdidas. Y lo mataron por ser odiador. Quizás si usted lee la prensa no le presta mucha atención hasta que no averigua cuál era el discurso de Charlie Kirk.
hasta que no averigua que era cristiano practicante y que le anteponía la palabra de Dios. Se dice que estas personas que predican eso son neonazis, son fascistas por predicar la Biblia y no ser inclusivos. Se trata de igualar la lucha que hubo por las razas. Recordemos que por muchos años hubo lucha en los Estados Unidos para que negros y blancos tengan iguales derechos, inclusive una guerra, la guerra de secesión, con la inclusión de homosexuales en la iglesia del Señor, en el púlpito del Señor y en la vida civil. Pero el Señor dice que están extraviados. Y aquí quiero hacer hincapié en esta expresión, extraviados. Cuando yo era alumno del seminario bíblico, nos sacaron de manera urgente a una charla que íbamos a tener en la iglesia Galilea. Y pasan un video de un joven que era homosexual, que se prostituía, que había huido de la casa porque el papá lo golpeaba mucho. Cuando de repente termina el video, sale un pastor bien internado a hablarnos a nosotros y dice: ese joven era yo. Y Jesús me rescató. Quiere decir que era un extravío. Era una fundación evangélica boliviana donde todos los pastores habían tenido un pasado homosexual. Personalmente me impactó. Primero pensé que era una pérdida de tiempo, pero digo, qué bueno, un testimonio. Al siguiente día, no habían pasado 12 horas, el grupo de LGBTQ+ llegó a hacer escándalo porque se vulneraban sus derechos. Que no tienen derecho de decir, fui gay, pero San Jesús me salvó. Pero ellos en sus marchas sí ponen boca abajo la cruz, sí ridiculizan a Jesús y nadie puede reclamar. Si aquí hubiese alguien de ese grupo, me puede acusar y yo puedo ir preso según la legislación ecuatoriana por el delito de odio. Amados hermanos, ¿usted es o no es cristiano? Muy doloroso, hablaba hace un momento, 4 denominaciones grandes ya han abrazado la homosexualidad como algo normal. Pero para Dios ¿es eso normal? Veamos Génesis 18 del 17 al 20. Génesis 18 del 17 al 20. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Este texto lo leímos hace un momento, pero le quiero hacer hincapié en algo. El Señor Todopoderoso hizo justicia y juicio contra las 5 ciudades de la llanura. Justicia y juicio. Muchas veces cuando hablamos del juicio del Señor pensamos solo en bendición, en alegría, en un nuevo trabajo, en prosperidad económica, en profesión. Pero muchas veces justicia y juicio también es castigo. Y en el caso de la homosexualidad, veamos cuán grande fue el castigo en Génesis 19 del 22 al 28. Génesis 19 del 22 al 28. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades
y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Imagínese el juicio de Dios, terrible, que haga descender del cielo fuego y azufre. Imagínese el fuego y el azufre sobre la piel de todas estas ciudades, sobre toda la llanura, dice el Señor. Porque para Dios es abominación, para el Señor es un pecado que llega hasta el extremo. Así le peguen un tiro como a Charlie Kirk, así le digan que es odiador, porque ahora se nos dice a los cristianos odiadores, se nos dice grupos religiosos. Debemos ser firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios es eterna. Debemos entender algo: Dios no cambia con la cultura, y mientras mayor perversión, mayor gracia. Y nosotros somos los llamados a predicar a Cristo valientemente y a tener una conducta diferente. Pero ¿qué pasa con estos grupos que se dicen hermanos cristianos grandes, de los cuales 3 tienen representación en Ecuador con respecto a su nuevo credo, donde su pastor es homosexual, o donde casan a gays, lesbianas, bisexuales, transvestis, queers y más, que es lo que significa este acrónimo? Veamos 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No solo que habla de los fornicarios, de los idólatras, ni los adúlteros, habla de los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni de los afeminados. Puede que no sea homosexual, pero el varón debe tener una conducta varonil, debe tener un corte de pelo varonil, un actuar varonil, una forma de vida varonil. El hombre es responsable de su familia. Usted reconoce un hombre de verdad cuando cuida a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos. No el que se emborracha, no el que golpea a la esposa o a la enamorada, no el que tiene hijos regados por todos lados. Yo llamo a la iglesia del día de hoy a ser valientes. Ya quedan pocos Charles Kirk. Muchos buscan iglesias que le hablen de prosperidad y dinero, donde la Biblia pasa a segundo término. ¿A poco les interesa ser fieles a Dios? Sino que todo el mundo lo quiera. Por eso no permite que se le diga odiador, religioso o que no es inclusivo. Nosotros no somos inclusivos. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Y debemos recordar que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no es perfección, sino que su cuerpo, su mente, sus ojos, sus talentos son para la gloria de Dios, para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Denunciemos ese pecado que llega hasta el extremo y seamos firmes y fieles al Señor. Y yo quiero terminar esta reflexión con una pregunta. ¿Usted quiere ser fiel al Señor? ¿Usted quiere ser fiel al Señor?
sigamos adelante y recuerde que nosotros no somos inclusivos y denunciamos el pecado que llega hasta el extremo a que Dios lo considera abominación. Amén, hermano. Amén.